atención. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tener una sesión donde los objetivos son definir y conocer las zonas francas, identificar los beneficios de una zona franca, conocer las operaciones permitidas desde y hacia zonas francas, conocer los beneficios del operador económico autorizado y entender qué es el operador económico autorizado y conocer los beneficios de los usuarios de trámite simplificado. Las pautas, vamos a tener las preguntas al final de la sesión, es decir, sobre 8:45 AM. Vamos a iniciar con el régimen franco y cuál es su marco legal. Entonces, el régimen franco está enmarcado en el decreto 2147/2016. Este es el decreto que reglamenta y regula y dispone todos los lineamientos para las declaratorias de zona franca, todos sus requisitos. Este decreto fue modificado por el decreto 278/2021. El decreto 1165/2019, que es nuestro decreto macro de la legislación aduanera, que fue modificado por el decreto 360/2021, la resolución reglamentaria 46, que es, como su nombre lo indica, reglamenta el decreto 1165 y esta fue modificada por la resolución 39, y el estatuto tributario. Empecemos con qué es una zona franca. Una zona franca es un área geográfica que está delimitada dentro del territorio nacional en la cual se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios y actividades comerciales. Estas actividades están reguladas por una normatividad distinta o especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Y también la zona franca fue creada en sus inicios o fue, creada como un incentivo a las exportaciones. Principalmente el gobierno lo que quería era que esto fuera un instrumento a las exportaciones. Sin embargo, actualmente las zonas francas se usan más para transformar mercancía o almacenar e ingresarla al territorio aduanero nacional, es decir, para las importaciones. Pero, ¿cuáles son los beneficios de esta zona franca o de una zona franca? Los beneficios aduaneros, extraterritorialidad aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingreso una mercancía desde el resto del mundo a zona franca, puedo tenerla ahí sin pagar ni liquidar tributos aduaneros, puedo transformarla, puedo almacenarla. Entonces, a esto se refiere este beneficio. Como ya se los dije, entonces la mercancía que se encuentra dentro de zona franca no tiene pago de tributos aduaneros, mientras que esté dentro de la zona franca. Almacenamiento ilimitado. La mercancía puede permanecer dentro de zona franca por el término de la declaratoria de zona franca. Es decir, que si una zona franca está habilitada o autorizada por 30 años, la mercancía puede permanecer este mismo tiempo dentro de zona franca. Se paga impuestos sobre la mercancía recibida para ser utilizada en Colombia. Se puede dar un procesamiento parcial de mercancías en el territorio aduanero nacional sin necesidad del pago de tributos y trámites aduaneros. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es esta figura? Yo ingreso una mercancía desde el territorio, desde el resto del mundo a zona franca y debo sacarla a hacer un procesamiento dentro del territorio aduanero nacional, algún procesamiento industrial, algún proceso de transformación, lo puedo hacer sin el pago de tributos. Esta figura debe estar autorizada o desautorizada por el usuario operador de zona franca respectivamente, y la mercancía debe volver a ingresar dentro de un tiempo, después de surtir el procesamiento, debe volver a ingresar a zona franca, porque o si no, estaría en estado de ilegalidad. Esto lo vamos a ver cuando veamos cuáles son las obligaciones del usuario operador. Las operaciones de exportación que se dan desde zona franca
se autorizan por el usuario operador y no se requiere ni autorización de embarque ni declaración de exportación para cepas. Beneficios tributarios. La zona franca también tiene unos beneficios tributarios para el usuario operador y para los usuarios calificados dentro de zonas francas. Tarifa de impuesto de renta del 20% durante el año 2023 para todos los usuarios de zona franca. Con la entrada de la reforma tributaria, como se pensó o se quiso desde un principio que las zonas francas fueran un instrumento de exportaciones y no de importaciones, la reforma tributaria lo que introdujo es que los usuarios exportadores o quienes demuestren las exportaciones o un proceso de internacionalización pueden seguir teniendo la tarifa diferencial del 20% del impuesto de renta. Los usuarios que no sean exportadores o que no le presenten al gobierno nacional un plan de internacionalización durante el 2023 para empezar a aplicarlo, 2023 y 2024 para empezar a ser aplicado en el 2025, deberán pagar el 35% de impuesto de renta, que es la tarifa general para todas las empresas. Digamos que esta situación pues, fue muy peleada por los gremios, por lo que les digo, porque hoy en día, en la actualidad, las zonas francas son más usadas para las importaciones y no para las exportaciones como se pensó desde un inicio, desde la creación de las mismas. Sin embargo, hay algunas excepciones y algunos usuarios que pueden seguir con la tarifa diferencial a pesar de no presentar un plan de internacionalización. Estos son zonas francas costa afuera. Estas son las zonas francas que se encuentran habilitadas o autorizadas para dentro de aguas territoriales y son principalmente para equipos o petroleras que hacen sus excavaciones o que hacen sus inmersiones para buscar algún tipo de petróleo. Usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales que presten servicios portuarios. Estos usuarios también están o pueden seguir más bien con su tarifa diferencial del 20%. Los usuarios industriales de servicios que presten servicios logísticos como reempaque, distribución, transporte, ahora lo vamos a ver. Y los usuarios industriales de zona franca permanente, cuyo objeto social sea la refinación de combustibles derivados del petróleo. Otro beneficio tributario es que las ventas del territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas está exenta de IVA. Y al pagar los impuestos de renta de la empresa, de los usuarios que están calificados dentro de zonas francas, los dividendos de los socios están exentos de renta. ¿Cuáles son las clases de zonas francas que existen en Colombia? En Colombia en este momento están habilitadas 42 zonas francas permanentes, que es una zona franca permanente. Es un área delimitada dentro del territorio nacional en la que se instalan múltiples usuarios industriales de bienes y servicios, industriales de bienes, industriales de servicios o comerciales. Es decir, estas son zonas francas multiusuarios. Como ejemplo, la zona franca Bogotá. ¿Alguien conoce otra zona franca que sea multiusuario, que sea una zona franca permanente? A ver, ¿quién conoce otra zona franca permanente? Creo que Barranquilla, La Cayena, creo. Ok, muchas gracias, Ricardo. Listo. Ahora, zona franca permanente especial. Hay 78 habilitadas o autorizadas a 2023 en Colombia. También es un área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial. Es decir, esta zona franca es un usuario. Como ejemplo, les traje la zona franca permanente especial del Grupo Familia. También
Protisa, que es la que se encarga de, o la que hace las servilletas Elite, papel higiénico Elite, ellos también tienen una zona franca o son zona franca. ¿Alguien conoce alguna zona franca permanente especial? Una uniusuaria de un único usuario. En este momento tenemos 78 en Colombia. Bueno, la otra zona franca o el otro tipo de zona franca que está habilitada o autorizada en Colombia es la zona franca transitoria. ¿De qué se trata? Es un área delimitada dentro del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y o seminarios de carácter nacional o internacional. Estos deben revestir importancia para la economía y comercio internacional. Como su nombre lo indica, esta zona franca no es permanente, es decir, se habilita o se declara por el término del congreso, de la convención o de la conferencia, y al término de esta, pues ya no se considera una zona franca. Por eso, en este momento, pues no se tiene ninguna estadística de las que están habilitadas porque estos son transitorias. Como ejemplo, les traje Plaza Mayor en Medellín. Ahora, ¿quiénes? Elisa, Meli, Señora, una pregunta. ¿Corferias no podría estar calificada como una zona franca transitoria? Corferia se considera una zona franca transitoria que, sin embargo, ellos estaban, digamos, haciendo toda la gestión para volverse una zona franca permanente. Entonces, no han sido calificados todavía como zona franca permanente, pero están haciendo la gestión porque claramente en Corferias, digamos que casi todo el año hay ferias, hay conferencias. Ellos ahora hicieron varios auditorios donde también hay conferencias internacionales, entonces están mirando si se pueden calificar como una zona franca permanente, pero Corferias también puede ser considerada una zona franca transitoria. ¿Listo, Cris? Sí, Meli, gracias. Bueno, listo. Entonces, los usuarios de zona franca permanente. ¿Quiénes son los usuarios de una zona franca? El martes, cuando hablábamos de depósitos francos, alguien me decía que los usuarios de zonas francas eran los depósitos francos. Entonces, ese día aclaramos que los depósitos francos son los depósitos sin bond, que no, digamos, son distintos a los usuarios que están en zona franca. Simplemente por su nombre, pues se puede prestar a entender que es un depósito dentro de zona franca, pero por eso aquí vamos a aclarar cuáles son los usuarios calificados dentro de una zona franca. Entonces, el primer usuario del que vamos a hablar es el usuario operador. ¿Quién es el usuario operador? Una persona jurídica que es autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas, así como para calificar a sus usuarios. Por ejemplo, el usuario operador de zona franca Bogotá es el mismo usuario operador de zona franca de Tocancipá, es el mismo usuario operador de zona franca metropolitana, no importa, puede ser el mismo usuario operador de varias zonas francas. Este usuario operador es calificado y autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pero el usuario operador de las zonas francas es quien tiene la potestad y normativamente así lo establece de calificar a los usuarios dentro de la zona franca, a los usuarios que están ahí. ¿Cuáles son los usuarios calificados o qué tipo de usuarios calificados puede haber en una zona franca permanente? Entonces, un usuario industrial de bienes es una persona jurídica autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o productos semielaborados. Un usuario industrial de servicios es una persona jurídica autorizada para desarrollar actividades como
logística, manipulación, distribución, empaque, reempaque, turismo, investigación, entre otras. Es decir, un usuario industrial de servicios es la persona que se califica, persona jurídica, para poder prestar servicios logísticos. El usuario industrial de bienes es la persona jurídica que se califica para transformar o elaborar bienes dentro de una zona franca. El usuario comercial es la persona jurídica que es calificada o autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de mercancías. Y dentro de la zona franca también hay unas empresas de apoyo que son autorizadas por el usuario operador y se instalan y funcionan para prestar servicios como, por ejemplo, una cafetería, una entidad financiera, un restaurante. Las personas que han podido ingresar a Zona Franca Bogotá, por ejemplo, se dan cuenta que dentro de Zona Franca Bogotá a hoy hay un hotel. Entonces, esto es una empresa, un servicio de turismo que el usuario operador autorizó a que se instalara dentro de Zona Franca. Hay restaurantes, hay entidades bancarias. Estas son las empresas de apoyo que funcionan dentro de una zona franca permanente. Ahora bien, las zonas francas transitorias tienen dos tipos de usuarios. Un usuario administrador, que es la entidad administradora del área para la cual se solicita la declaratoria de zona franca, y debe ser una persona jurídica con capacidad legal para organizar eventos de carácter nacional o internacional. Y hay un usuario expositor, que es la persona que con ocasión a la celebración de un evento hace un contrato con el usuario administrador para poder exponer o poder presentar sus productos o poder hacer sus exposiciones cuando se trata de unos eventos internacionales. Allí debe existir un contrato donde se establezcan todas las condiciones claras de los servicios que va a prestar el expositor y los servicios a los que se compromete el usuario administrador. Cabe resaltar que los usuarios de zonas francas deben ser personas jurídicas, no pueden ser personas naturales. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los usuarios operadores? Recuerden que los usuarios operadores son los que administran, son los que califican y son los que están autorizados por la DIAN para poder ejercer estas funciones en zonas francas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones principales? Autorizar el ingreso a la zona franca de mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte a un usuario de esta zona franca. Es decir, que el usuario operador es quien controla el ingreso de las mercancías, no es la autoridad aduanera, es el usuario operador y debe verificar en el ingreso que el documento de transporte con el que viene la mercancía, con el que ingresa la mercancía a zona franca, esté consignado a un usuario calificado o, en su defecto, esté endosado el documento de transporte. Si la zona franca o el usuario operador de zona franca más bien permite el ingreso de una mercancía que no está consignada a un usuario calificado, puede incurrir en una infracción. También la obligación es autorizar el ingreso a zona franca desde el territorio aduanero nacional de mercancías en libre disposición o con disposición restringida de conformidad con lo establecido en la norma aduanera. Es decir, que yo también puedo ser un productor nacional y puedo ingresar mi mercancía nacional a una zona franca y el usuario operador es quien me debe autorizar el ingreso. Autorizar la salida de mercancías de la zona franca hasta el resto del territorio aduanero nacional con el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos por las normas aduaneras. También el usuario operador es quien autoriza la salida de las zonas francas de las mercancías con el cumplimiento de requisitos. Cuando la mercancía ingresa a zona franca, que eso lo vamos a ver más adelante, debe existir un formulario de movimiento de mercancías que es expedido por los usuarios operadores de las zonas francas, donde se establezca qué tipo de mercancía es la que está ingresando. Hay una circular donde hay unos códigos de transacciones para el ingreso del tipo de mercancía, es decir, hay una transacción especial
si es mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional en libre disposición. Hay otra transacción distinta cuando ingresa mercancía desde el resto del mundo. Y asimismo, debe salir la mercancía con una transacción que corresponde. Es decir, si es mercancía que ingresa sin nacionalizar, debe salir nacionalizada al territorio aduanero nacional o debe ser reexpedida hacia el resto del mundo. Y todo este control y este control de documentación, este control de ingreso y salida de mercancía, lo debe realizar el usuario operador. Sin embargo, y esto sin perjuicio de las operaciones de control que ejerce la autoridad aduanera dentro de zona franca. Dentro de las zonas francas, la autoridad aduanera puede ejercer un control a las mercancías que se encuentran allí y también se puede ejercer un control posterior a las mercancías que han sido nacionalizadas en zona franca. Ese control se puede ejercer fuera de zona franca y dentro de zona franca. También el usuario operador debe autorizar la salida de las mercancías con destino al exterior con el cumplimiento de requisitos y trámites establecidos por las normas aduaneras. Está la obligación también de reportar a la autoridad aduanera la información relacionada con la recepción de las mercancías entregadas por el transportador. Entonces, el usuario operador le informa a la autoridad aduanera a través de los sistemas informáticos aduaneros. Ya hay una interoperabilidad en los sistemas donde los usuarios operadores le informan a la DIAN esta mercancía ingresó. Y lo mismo cuando esa mercancía sale de las zonas francas para que la DIAN pueda ejercer el control correspondiente. También el usuario operador debe facilitar las labores de control que determine la autoridad aduanera de acuerdo al perfil de riesgo o a la mercancía. Y también debe conservar a disposición de la autoridad aduanera por el término de 5 años los documentos que soporten las operaciones que se encuentren bajo su control. Ahora, ¿cuáles son las principales obligaciones de los usuarios industriales de bienes, industriales de servicios y comerciales que se encuentran calificados dentro de una zona franca? Entonces, deben permitir las labores de control de inventarios que determine el usuario operador y la autoridad aduanera, facilitando y prestando los medios para esta función. El usuario industrial o comercial o el usuario calificado dentro de zona franca debe llevar un control de inventarios con la mercancía o materias primas que ingresan y con lo que sale efectivamente de su usuario, verificando que se cumplan los requisitos o la normatividad aduanera. Sin embargo, el usuario calificado también en sus labores de control puede ir a todos los usuarios industriales a realizar auditorías, lo mismo que la autoridad aduanera. La autoridad aduanera puede ingresar a un usuario calificado de alguna zona franca, hacer un control de inventarios, a verificar si efectivamente la mercancía que se encuentra ahí no ha sido nacionalizada, o a verificar que cumpla todos los requisitos aduaneros. También puede ingresar a verificar que el usuario calificado esté realizando el objeto social para el cual se calificó. Es decir, que si yo me califiqué en zona franca como un usuario industrial de bienes, debo realizar la transformación de bienes a la que me califiqué. Yo no podría prestar un servicio de almacenamiento, por ejemplo. También en este ejemplo, un usuario comercial que está calificado solo para almacenar mercancía o para realizar distribución, para realizar actividades de comercialización y o distribución, no podría estar prestando un servicio logístico o no podría estar transformando un bien porque no está calificado para eso. Ese control también lo ejerce tanto el usuario operador de la zona franca como la autoridad aduanera. También una obligación del usuario industrial o de los usuarios calificados dentro de zona franca es informar por escrito al usuario operador a más tardar el día siguiente la ocurrencia del hecho o de su detección sobre un hurto, pérdida o sustracción de bienes de sus instalaciones. Hace aproximadamente 5 años en Zona Franca, Bogotá, sucedió, y fue un tema muy sonado, que se perdieron como 3 o 4 camiones
de un usuario llenos de mercancía. Es decir, en las horas de la noche, obviamente eso pues tuvo investigación penal, se investigó a la zona franca, al usuario calificado, porque realmente la custodia de esta mercancía en primera instancia debe ser garantizada por el usuario calificado de la zona franca y en segunda instancia por el usuario operador, que es quien controla la salida y el ingreso de la mercancía. Finalmente se estableció que había sido un tema de complicidad con algunas de las personas que trabajaban dentro de zona franca y pues se dio lugar a las sanciones correspondientes. Otra obligación del usuario industrial o de los usuarios industriales de bienes, de servicios y comerciales es disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de mercancía y demás actuaciones aduaneras. Recuerden que cuando una mercancía sale de zona franca al territorio aduanero nacional, se considera una importación. Por lo tanto, ya como lo vimos, si el sistema informático aduanero me arroja selectividad física o documental, el funcionario inspector debe ir al usuario calificado de la zona franca y realizar la inspección física. Los usuarios calificados deben tener un área específica, así como los depósitos habilitados también, para poder realizar estas inspecciones y deben prestar toda la colaboración a las autoridades aduaneras para que las autoridades puedan realizar la inspección de manera correcta. También la obligación o una de las obligaciones de estos usuarios es suministrar la información necesaria y en debida forma para la expedición por parte del usuario operador del certificado de integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en la elaboración y transformación de las mercancías. El certificado de integración, ¿qué es? Es un documento que expide la zona franca donde se establece y se determina para la transformación o para la realización de un bien, cuáles materias primas se usaron, cuáles de estas fueron nacionales o nacionalizadas, cuáles de estas no han sido nacionalizadas o son importadas y cuál es la mano de obra que se usó o el valor agregado que se usó para realizar este producto. El certificado de integración va o se expide cuando hay una transformación o una elaboración de un bien dentro de la zona franca. Por lo tanto, este certificado solo puede ser expedido para usuarios industriales de bienes o para usuarios industriales de bienes, de servicios o para usuarios industriales de bienes y servicios. No sé si se los dije, pero un usuario industrial puede tener las dos calificaciones, es decir, puede ser un usuario industrial de bienes solito, puede ser un usuario industrial de servicios solito o puede estar calificado como un usuario industrial de bienes y servicios. Bueno, otra obligación de los usuarios de zona franca es custodiar las mercancías almacenadas o introducidas a sus depósitos. Debe facilitar también las labores de control que determine la autoridad aduanera y, como ya se los había dicho, debe ejecutar las operaciones para las cuales fue calificado o autorizado. No puede hacer ninguna labor distinta o ninguna actividad distinta para la que fue calificado dentro de zona franca. Para poder autorizar la DIAN a los usuarios operadores de las zonas francas, los usuarios operadores deben constituir una garantía. ¿Cómo se constituye la garantía o en qué momento? Cuando el usuario operador de la zona franca solicita autorización a la DIAN para que le permita ser el usuario operador de la zona franca y se declare la zona franca, la autoridad aduanera expide un acto administrativo donde le está autorizando o donde está declarando la zona franca y está autorizando a este usuario operador para que la administre. El usuario operador debe, dentro del mes siguiente, a la expedición, a la ejecutoria de este acto administrativo, entregar una garantía global a favor de la DIAN por 100.000 VTs. ¿Cuál es el fin o cuál es el objeto de esta garantía? Asegurar el pago de los tributos aduaneros, sanciones e intereses a que haya lugar si hay un incumplimiento de las obligaciones aduaneras. Por esta razón es que el usuario operador es quien debe
administrar y controlar y también velar porque se cumpla toda la normatividad aduanera, porque si no, él va a incurrir en una infracción y la DIAN en algún momento puede llegar a ser efectiva esta garantía. Cuando se trata de un usuario administrador, también dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la expedición del acto administrativo, debe constituir una garantía específica. Aquí hablamos de garantía específica, ¿por qué? Porque recuerden que la zona franca transitoria no es permanente, entonces se debe constituir la garantía cada vez que se realice una conferencia, una feria. Por esa razón es una garantía específica por un monto equivalente a 5.000 UETs, cuyo objeto será asegurar el pago de los tributos aduaneros, sanciones e intereses como consecuencia, del incumplimiento de las obligaciones aduaneras. Bueno, alguien que me diga cuál es la diferencia entre un usuario operador y un usuario administrador de zona franca. A ver, ¿quién me ayuda con la diferencia? ¿Nadie? Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver las operaciones desde y hacia zonas francas. Entonces, la primera es operaciones desde el resto del mundo con destino a zona franca. Es decir, la mercancía que ingresa desde el exterior y va para o ingresa hacia zona franca. No se considera una importación porque viene desde el resto del mundo y, perdón, alguien levantó la mano. María Lisa Nieves. Sí, señora, yo aquí encontré que usuario operador es el encargado de dirigir, administrar y supervisar la zona franca. Además, es el encargado de calificar los otros usuarios que se instalen en la misma. Y usuario administrador dice que es la persona jurídica que tiene capacidad legal para organizar eventos de carácter nacional o internacional, como para ejecutar actividades de promoción, dirección y administración. Listo, entonces sí, eso está muy bien. Y la diferencia es que recuerden que el usuario operador es el usuario calificado para operar zonas francas permanentes, multiusuario. Y el usuario administrador, es el usuario calificado o el usuario autorizado más bien por la DIAN para administrar zonas francas transitorias. Esa es la principal diferencia. ¿Listo? Muchas gracias, María Elisa. Bueno, continuemos. Entonces decíamos que el ingreso de mercancía con destino a zona franca desde el resto del mundo no se considera una importación y para el ingreso desde el exterior o desde el resto del mundo se requiere que el documento de transporte se encuentre consignado a un usuario calificado y o endosado en propiedad a favor del usuario mencionado, como ya lo habíamos visto anteriormente. Operaciones de zonas francas con destino al resto del mundo. Esto quiere decir que yo saco mercancía de zona franca, pero no la voy a introducir al territorio aduanero nacional, sino que la voy a enviar a algún lugar o a algún país fuera de Colombia. ¿Cómo se considera esta operación? Se considera una exportación si yo vendo o saco mercancías de bienes producidos, transformados o almacenados desde zona franca hacia el resto del mundo. Para esta operación solo se requiere la autorización del usuario operador, no se requiere diligenciamiento de SAE ni declaración de exportación y debe expedirse el formulario de movimiento de mercancías o el formulario del usuario operador en donde conste la salida de los bienes a mercados externos. Como ya les había indicado, el formulario de movimiento de mercancías o el formulario que establezca el usuario operador de cada zona franca
es el documento soporte de ingreso y salida de mercancía. Siempre debe existir un formulario de movimiento de mercancía cuando la mercancía ingrese y al igual cuando la mercancía salga de zona franca. Operaciones desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a zonas francas. Desde el territorio aduanero nacional con destino a zonas francas. Se considera exportación definitiva la introducción a zona franca desde el territorio aduanero nacional de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o de disposición, lo que les decía ahorita. Entonces, yo puedo tener una empresa y nacionalicé una mercancía y la quiero introducir a zona franca. Esa mercancía está en libre disposición porque ya estuvo nacionalizada en el territorio aduanero nacional y se considera una exportación el ingreso a zona franca. También mercancía nacional que haya sido fabricada en el territorio aduanero nacional. Disculpe, alguien estaba... también se considera una exportación, como les decía, el ingreso de mercancía nacional, que es una reexportación. Entonces, como hablábamos ya hemos hablado de las importaciones temporales. Recuerden que las importaciones temporales son de dos tipos, de corto plazo y de largo plazo. Y hablábamos que una de las formas de finalizar estas importaciones, perdón, es con una exportación. Entonces, cuando esta mercancía ingresa a zona franca, se considera una reexportación y se pueden finalizar estos regímenes ingresando esta mercancía a zona franca. También los bienes sometidos a Plan Vallejo pueden ingresar a zona franca y se considera una reexportación. Operaciones de zonas francas con destino al territorio aduanero nacional. Digamos que aquí es donde es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa o indica o señala que el hecho de que la mercancía se encuentre dentro de zona franca y salga al territorio aduanero nacional no debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la normatividad aduanera. Pero recuerden que al momento la mercancía cuenta con beneficios o no tiene que pagar tributos o no tiene que cumplir con ciertos requisitos estando dentro de zona franca. ¿Por qué? Porque se considera, como ya lo hemos visto, una zona extraterritorial que está como blindada de ciertas normas o del cumplimiento de ciertas cosas dentro de zona franca. Pero al momento de su salida al territorio aduanero nacional, lo primero que sucede es que se considera una importación y lo segundo es que debe cumplir con lo establecido en la normatividad aduanera vigente. Les traigo un ejemplo. Mercancía que está sujeta al cumplimiento de umbrales. Esta mercancía es confecciones y confecciones. Entonces, una mercancía que se elabora o se transforma en zona franca y tiene materia prima importada, es decir, materia prima que no ha pagado los tributos aduaneros. ¿Qué pasa con esta mercancía? Cuando ya la transformo y la dejo como una camiseta, unas medias, un pantalón y la voy a ingresar al territorio aduanero nacional, debo realizar una importación de la mercancía y esta mercancía estaría sujeta al cumplimiento de todas las normas aplicables a ella. Es decir, por ejemplo, al cumplimiento de los umbrales establecidos y al cumplimiento de el pago de un arancel variable. Esto sin perjuicio de que lo que yo haya usado nacional o en libre disposición está exento del pago de tributos, pero esto no significa que la mercancía no deba cumplir con la normatividad aduanera vigente y con las exigencias. Es lo mismo que una mercancía que requiere un visto bueno por parte de alguna entidad del Estado como el INVIMA o el ICA. En el momento que la mercancía esté dentro de zona franca, no requiere el visto bueno, pero si yo la saco al resto del al territorio aduanero nacional, debo cumplir con los vistos buenos requeridos por la normatividad aduanera. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque ahí es donde se puede prestar la confusión.
Siempre que yo tenga una mercancía dentro de zona franca y la vaya a ingresar al territorio aduanero nacional, debo cumplir con lo establecido en la normatividad aduanera. Además, se considera una importación. Como les decía, entonces, con respecto a la liquidación de tributos, si la mercancía es elaborada, producida o transformada dentro de zona franca y tiene algún componente nacional o nacionalizado, sobre estos componentes no se liquida ni se paga tributos. ¿Cómo se establece esto? Con el certificado de integración. Por eso el certificado de integración discrimina y nos detalla los insumos o materias primas usados para la elaboración de un producto y allí nos indica cuáles productos usados o cuáles materias primas usadas o insumos son importados, cuáles son nacionales, cuáles son nacionalizados, es decir, están en libre disposición y así yo debo liquidar y pagar tributos solamente sobre la materia prima o insumos importados, en el caso de una transformación. En el caso de mercancías que solamente fueron almacenadas en un usuario comercial que no sufrieron ninguna transformación, pues debo pagar y liquidar los tributos sobre la totalidad del producto o del bien. ¿Qué es el valor agregado nacional? El valor agregado nacional está compuesto por la mano de obra, los costos y gastos nacionales en los que yo incurra para la elaboración de un bien. Por ejemplo, para la elaboración de las camisetas que les decía o las medias. Dentro del usuario calificado industrial de bienes de zona franca, yo tengo personal que es el que le pone las etiquetas o personal que es el que cose a mano alguna cosa. Eso es mano de obra nacional, por lo tanto, yo no puedo tributar sobre esta mano de obra. Por eso, en el certificado de integración también se debe discriminar cuál es el valor agregado nacional en la elaboración de los bienes o los productos dentro de zona franca. También son permitidas algunas operaciones entre usuarios de zonas francas. Pueden ser usuarios de la misma zona franca o pueden ser usuarios de distintas zonas francas. Los usuarios industriales de bienes y servicios pueden celebrar negocios jurídicos, pueden celebrar ventas y esto puede tener relación o debe tener relación con las actividades para las cuales fueron calificados. Si el traslado de estos bienes o si estas ventas implican el cambio de jurisdicción, es decir, yo soy un usuario calificado industrial de bienes y tengo una máquina con la que hago estampo, no sé, ropa. Y resulta que por alguna razón esa máquina ya no me sirve o resulta que voy a traer una mejor del exterior. Entonces lo que yo puedo hacer es vendérsela a otro usuario calificado que se dedique, digamos, a lo mismo. Puede ser esta venta dentro de la misma zona franca o puede ser dentro de otra zona franca. Entonces, digamos que yo estoy en zona franca Bogotá y se la voy a vender a un usuario en zona franca Candelaria, que es en Cartagena. Ahí, ¿qué pasa? Como esta venta o este traslado implica cambio de jurisdicción, yo debo sacar esta mercancía con una declaración de tránsito aduanero hasta zona franca Cartagena. Recuerden que ya habíamos visto ayer que es un tránsito aduanero. Por eso era importante que antes de tocar este tema de zona franca, ya hubiésemos visto todos los regímenes, porque resulta que acá en zona franca se dan todos los regímenes y se aplican, digamos, todas las definiciones y todas las cosas que ya habíamos visto en las dos sesiones anteriores. Pero, ¿qué pasa si al usuario al que yo le estoy vendiendo está dentro de la misma jurisdicción? Es decir, estoy yo en zona franca Bogotá y estoy vendiendo a un usuario en zona franca Intexona que queda en Punza. ¿Qué tengo que hacer? Una planilla de traslado y esta planilla de traslado me la autoriza el usuario operador. Siempre estas salidas de estas zonas francas deben ser autorizadas por el usuario operador con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aduanera vigente. Bueno, aquí vamos a hablar rápidamente de la declaración especial de importación. ¿Alguien me dice si ha escuchado este término en algún momento? Y si tienen algún conocimiento de qué se trata la declaración especial de importación.
A ver, alguien que me cuente. ¿Qué ha escuchado este término o qué piensa de qué se trata esta declaración de importación? Se llama Declaración Especial de Importación. ¿Un voluntario? Bueno. Entonces, la Declaración Especial de Importación, ¿qué es? Es un documento que ampara operaciones de importación al territorio aduanero nacional desde zona franca permanente y zona franca especial. ¿De qué se trata? De importaciones de productos terminados, producidos, transformados o elaborados por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios solo a partir de componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ingreso de materias primas o insumos desde el resto desde el territorio aduanero nacional a zona franca, lo proceso, lo elaboro. Este producto no tiene pago de arancel porque lo estoy haciendo desde componentes nacionales, lo único que tiene que liquidar y pagar es el IVA, y lo que hace esta declaración especial es que me permite pagar consolidado el IVA dentro de los 5 primeros días del mes de todas las declaraciones anteriores que yo presenté. Es decir, yo saco mi mercancía con una declaración de importación, no liquido arancel porque precisamente estas declaraciones no pueden pagar arancel, y el IVA que liquido corresponde a todo el IVA consolidado del mes. ¿Quiénes la deben presentar? Puede ser presentada por el usuario industrial o el usuario industrial de bienes que produce, transforma o elabora el bien, objeto de importación. ¿Cuándo se debe presentar? Debe ser presentada más tardar el primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se realizaron todas las salidas de mercancías. Bueno, hasta aquí terminamos el tema de zonas francas, y sí preferiría que si hay alguna pregunta en este momento de zonas francas la resolvamos de una vez y ya entramos con el otro tema que tenemos en la siguiente hora. Si hay alguna pregunta, Gladys, me ayuda si de pronto hay alguna pregunta en el chat o si tienen alguna pregunta. Gladys. No, Melissa, en el chat no hay preguntas, no hay preguntas. O sea, aquí yo tengo una pregunta, Melissa, que Señora, tengo duda y no la tengo como clara. O sea, las zonas francas son independientes al territorio nacional. Cris, no te escuché, no te escucho, se te fue la voz. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora Melissa? sí. Sí, Bueno, sí, ahora sí. las zonas francas no hacen parte del territorio nacional, ¿cierto? O sea, son, digamos, independientes. O sea, es como Son zonas zonas extraterritoriales. independientes. Ok, listo, gracias. ¿Por qué, Cris? Porque digamos que tienen una aplicación, tienen un régimen distinto, ¿sí? Un régimen aduanero distinto, unos beneficios, un régimen tributario distinto, y por eso se consideran zonas extraterritoriales. ¿Listo? Listo. Listo, gracias. Bueno, Cris, listo. Entonces ahora vamos a entrar en un tema que creo que todos lo han escuchado, que es el operador económico autorizado. Yo tengo una pregunta, Melissa, qué pena. Señora. ¿Qué tipo de situaciones o en qué casos se presenta de que la zona franca pierda como ese beneficio especial? O sea, la zona franca, que ya pierda la declaratoria de zona franca, Sí, o que sí. pierda el usuario calificado su calificación. No, que pierda como la facultad de operar como zona franca. Bueno, la declaratoria de zona franca se da o se origina cuando se cumplen muchísimos requisitos como patrimonio. La zona franca también tiene que garantizar una cantidad de empleos. Cuando se declara, debe garantizar el cumplimiento de la normatividad aduanera. Si en alguna ocasión incumple con uno de estos requisitos, la autoridad aduanera podría expedir un acto administrativo donde indique que
se pierde esa declaratoria de zona franca, es decir, que esa zona franca no puede seguir operando. También puede pasar o puede ser otra situación, que es que el usuario operador o la zona franca determine que no puede cumplir con esos requisitos y solicite voluntariamente a la autoridad aduanera que le cancele la declaratoria de zona franca para no seguir operando. También digamos que puede ser en las dos vías, pero ¿cuándo se puede dar? Cuando se incumpla alguna de las condiciones que se le establecen cuando se le declara. Son condiciones de patrimonio, son condiciones de empleo, son condiciones tributarias. Debe, por ejemplo, si se establece o se determina que está actuando de manera ilegal, que está permitiendo la salida sin el cumplimiento de los requisitos de mercancía, que las zonas francas están dando situaciones de ilegalidad, por ejemplo. Todas esas cosas pueden llevar a la pérdida declaratoria como zona franca. Pero hasta el día de hoy, y en la experiencia que tengo, nunca he visto que eso haya sucedido con ninguna zona franca. En alguna ocasión se perdió la declaratoria de una zona franca, pero fue por solicitud del mismo usuario operador o de la misma zona franca. Creo que en el tema económico no estaba muy bien, no dio pues los resultados que estaban esperando, pero no porque la autoridad aduanera haya quitado o haya hecho que alguna zona franca pierda la declaratoria. Digamos que normalmente estas empresas pues cumplen o tienen que cumplir con todo lo que les establece la autoridad. No conozco ningún caso en los que se haya perdido la declaratoria de zona franca que haya sido por parte de la autoridad aduanera. En cambio, sí, en muchas situaciones he visto que hay usuarios calificados que sí se les ha perdido la calificación, pues por hacer cosas irregulares dentro de zonas francas. Eso sí es más común y digamos que se da un poco más, pero que se pierda o que se declare una zona franca, que se cancele una declaratoria, no lo he visto. María Elisa, no lo he visto hasta ahora. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es el operador económico autorizado? Es la persona natural o jurídica que se encuentra establecida en Colombia y que hace parte de la cadena de suministro internacional, que realiza actividades reguladas por la legislación aduanera, que son vigiladas y controladas por el INVIMA, por el ICA, la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima, la Dirección Aeronáutica, que mediante el cumplimiento y condiciones de los requisitos mínimos establecidos en el decreto, ese es el decreto de la OEA 3568, garantiza operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto es autorizada como tal por la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que quiso la autoridad aduanera o la DIAN al introducir esta figura o al calificar a usuarios con esta, o a dar esta calificación a los usuarios más bien? Deben garantizar la seguridad en sus procesos, en la cadena de suministro. ¿Cómo la deben garantizar? Deben tener unos procesos y unos procedimientos establecidos, claros, confiables, seguros. Deben tener seguridad de la información, deben garantizar la seguridad en sus instalaciones, deben garantizar la seguridad jurídica, deben garantizar la seguridad financiera. Digamos que para ser calificado como operador económico autorizado, las empresas deben tener todos sus procesos seguros y así demostrárselos en las autoridades competentes para que puedan llegar a ser, digamos, operadores económicos autorizados. ¿Qué asegura que una empresa sea un operador económico autorizado? Que es una empresa segura en la cadena de suministros, que es una empresa segura en lo que hace. Como ya lo vamos a ver más adelante, el operador económico autorizado es de diferentes tipos. Puede ser calificado para importador, exportador, agencia de aduanas. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Y cada uno dentro de su objeto social debe garantizarle a la autoridad, no solo a la autoridad aduanera, sino a las autoridades competentes como las que ya nombramos ahí, que el servicio y la cadena de suministro de sus servicios o de sus bienes es segura y está totalmente controlada. Para ser autorizado como operador económico, ustedes entiendo, de acuerdo a lo que me informó Cris, van a tener una sesión solamente de este tema, porque la verdad este es un tema muy extenso,
Entonces aquí vamos a ver solamente las generalidades, pero veo que alguien levantó la mano, ¿no? ¿Crees? No. Bueno. Entonces, como les decía, para poder llegar a ser calificado como operador económico autorizado, la entidad, la DIAN, junto con la policía, realiza visitas, auditorías de control, pide procesos, procedimientos, verifica la seguridad, eso es, y se reúnen con un comité, verifican la empresa, de acuerdo al perfilamiento de riesgos. La verdad es un tema, pues para las empresas muy complicado, pero que cuando se logra, pues ya da una seguridad para las personas jurídicas y naturales que trabajan con estas empresas y para las autoridades también. ¿Cuántos operadores económicos autorizados hay hasta el momento? Entonces, exportadores 31, importadores 254, que tengan las dos calidades como importador y exportador 190, y agencias de aduanas, solamente 37 agencias de aduanas están calificadas como operador económico autorizado. Es decir, que en este momento en Colombia hay 502 empresas autorizadas como operador económico autorizado. ¿Cuáles son los beneficios de calificarse como operador económico autorizado? Porque, como les digo, es un proceso que no es tan fácil, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que genera costos a las empresas, es un proceso donde las empresas deben definir y deben, digamos, mejorar, rediseñar en muchas ocasiones sus procesos, sus procedimientos, sus controles de calidad. Entonces, también pues el calificarse como operador económico autorizado trae unos beneficios para estas empresas. Entonces, el primero es el reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro, no solo nacional, sino internacional. Este beneficio aplica en la calificación como exportador, importador y agencia de aduanas. Estos beneficios, aquí digamos que los agrupé y vamos a verificar cuáles aplican para el operador económico autorizado tipo exportador, el operador económico autorizado tipo importador y el operador económico autorizado tipo agencia de aduanas. Entonces, el primer beneficio aplica para los tres actores. El segundo, que nos habla de una inspección no intrusiva por parte de la Policía Nacional para las operaciones de exportación, siempre que el puerto, aeropuerto o paso de frontera cuente con herramientas tecnológicas para realizar este control, sin perjuicio de la facultad de realizar inspección física cuando las circunstancias así lo ameriten. Entonces, como les decía ayer, cuando ustedes realizan una exportación, la Policía Nacional, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, determina si realiza inspección física o no a la mercancía que va a ser exportada. Uno de los beneficios de calificarse como operador económico autorizado es que la policía realiza una inspección no intrusiva, es decir, no realiza una inspección física, sin perjuicio claramente de que en algún momento, así el exportador sea un operador económico autorizado, pueda solicitar por alguna razón realizar una inspección física. Otro beneficio que aplica para los OEAs tipo exportador, importador y agencia de aduanas es que no deben constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Como ya lo vimos en las sesiones anteriores, para realizar importaciones temporales o para realizar un reembarque o en el evento de una controversia de valor generada en medio de una diligencia de inspección, el usuario aduanero, importador o exportador debe constituir garantías. Pero ¿qué pasa si es un operador económico autorizado? Pues no debe constituir una garantía que respalde estas operaciones. En el caso de las agencias de aduanas, porque este beneficio también aplica a las agencias de aduanas, en el caso de las agencias de aduanas, para poder ser habilitadas o calificadas o autorizadas más bien por la DIAN para ejercer
el agenciamiento aduanero para ejercer el servicio de intermediación deben constituir una garantía global. En el evento en que una agencia de aduanas sea calificada como operador económico autorizado, no debe constituir esta garantía para ejercer sus funciones. Reducir las garantías específicas o globales para respaldar el cumplimiento de algunas de sus obligaciones aduaneras cuando sea exigible en un tipo de usuario aduanero que sea distinto a aquel con el que adquirió la autorización como operador económico. Esto aplica para exportador, importador, agencia de aduanas. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy o yo estoy autorizado como OEA importador solamente, pero voy a hacer alguna operación de comercio tipo exportación, puedo hacer una reducción, debo hacer mi garantía específica, pero puedo reducir el monto de la garantía por el que vaya a constituir. Ese es un beneficio que tienen también los exportadores, los importadores y las agencias de aduanas. Cris, hagamos un recesito de 5 minuticos, porfa, para tomar un poco de agua y ya regresamos, ¿sí? Listo, Melissa, listo. Entonces, compañeros, compañeras, no se desconecten. 5 minutos y retomamos. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, quiero comentarles que el día de mañana, Melissa, para que estemos todos atentos y atentas, ella va a generar un simulacro de los temas vistos durante esta semana, también para que nos sirva como preparación al concurso, con algunas preguntas de casuística y todo, para que mañana pues nos conectemos 7 de la mañana en punto. Creo que el simulacro va a ser de 1 hora, entonces para que estemos atentos y atentas a, pues, a este simulacro que nos va a ser de mucha ayuda en preparación a las próximas, al próximo examen que se realizará en el mes de septiembre, o sea, ya fecha de presentación de las primeras pruebas es el 17 de septiembre. Entonces, tengámoslo presente, participemos en las capacitaciones, estemos muy activos porque pues de este momento hasta septiembre vamos a estar continuamente capacitándonos en los diferentes temas y pues también van a haber capacitaciones ya específicas para los compañeros y compañeras que se inscribieron en las diferentes OPEC. Entonces, pues este es un valor agregado que, pues, que le vamos a dar a los compañeros y compañeras. La idea es, como lo hemos dicho desde inicios de este año, Cinedian, Junta Nacional, tiene el plan para ganar, pero pues este plan para ganar también hace parte de que cada uno de nosotros lo cumplamos. Hoy vamos a estar entregando en la subdirectiva Bogotá en impuestos, a Jimena en el nivel central estaremos entregando y los compañeros para que ella nos también como parte de la Junta nos apoye en entregarles una diapositiva que nosotros estuvimos circulando en los desayunos de trabajo, donde les decimos el plan para ganar que debemos seguir cada uno de nosotros y adecuarlo a nuestras necesidades para que lo tengamos todo el tiempo presente, o sea, lo carguemos para todo lado, lo miremos y pues así nosotros estar conscientes que esta es nuestra meta para tanto los compañeros de carrera como los compañeros que somos provisionales. Los compañeros que están conectados de pronto de otras ciudades, les vamos a hacer llegar con el presidente o presidenta para que ella les entregue y les haga llegar este plan para ganar. Gracias. Bueno, compañeros, gracias, Cris.
Entonces retomamos nuevamente y estamos hablando en este momento de los beneficios del operador económico autorizado. ¿Qué otros beneficios tienen las empresas que se califiquen o que sean autorizadas por la DIAN como OEA? Asignación de un oficial de operaciones por cada autoridad de control que brinda soporte en sus operaciones. Es decir, en el momento de la autorización o de la calificación como operador económico autorizado, le es asignado un oficial de operaciones de la DIAN, un oficial de operaciones del INVIMA, un oficial de operaciones del ICA, etc. Esto aplica para OEA importador, OEA exportador y OEA agencia de aduanas. ¿Cuál es otro beneficio? Participación en las actividades de capacitación y en el Congreso OEA por parte de las autoridades de control en temas de su competencia. La DIAN, creo que ustedes lo han evidenciado, hace constantemente capacitaciones y de acuerdo a los temas invita a OEAs exportadores, OEAs importadores u OEA agencia de aduanas. Lo mismo la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, el ICA, el INVIMA. Entonces esto es otro beneficio que tienen las empresas que pueden estar activamente participando en las capacitaciones y en los congresos realizados por las autoridades de control. Utilización de canales y mecanismos especiales para la realización de las operaciones de comercio exterior que se surtan ante las autoridades de control. ¿Qué quiere decir esto? Que para los OEAs importadores y exportadores hay unos mecanismos distintos que para las otras empresas o para los otros usuarios que no están calificados así y deben ser pues más ágiles y deben ser especiales. Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para las operaciones de exportación por parte de la DIAN y de la Policía Nacional. Como ya lo habíamos visto anteriormente, en cuanto a la Policía Nacional, uno de los beneficios es que se realice inspección intrusiva. Sin embargo, el hecho de ser calificado como operador económico autorizado, ya para las entidades de control, como lo hemos evidenciado, es un tema de seguridad. Por lo tanto, puede haber o hay disminución de los reconocimientos, inspecciones físicas para las operaciones de exportación, porque se supone que al ser autorizado como operador o como OEA más bien, es una empresa segura en la cadena de suministro y tiene sus procesos seguros ante las entidades de control. Esto ya lo demostró durante el tiempo en que se calificó. El OEA tipo usuario exportador puede reembarcar las mercancías que al momento de la intervención aduanera en el control previo y simultáneo resulten diferentes a las negociadas y que llegaran al país por error de proveedor. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de reembarque, hablamos que es una modalidad de exportación y que una de las condiciones es que la mercancía que se vaya a reembarcar no se haya sometido a un régimen de importación y además que se encuentre en zona primaria. Pero este beneficio que nos dice, este beneficio nos está diciendo que el OEA exportador al momento de la intervención aduanera, es decir, cuando ya fue sometido a un régimen, puede reembarcar la mercancía sin constituir ningún tipo de garantía. Esto es un plus o un beneficio que da esta calificación a este tipo de usuario. Otro beneficio del OEA es la autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación en las instalaciones del exportador, depósito habilitado o en el lugar que señale el operador económico autorizado en la solicitud de autorización de embarque. Recuerden que esto también lo habíamos visto en el proceso de inspección en exportaciones, que decíamos que
el exportador podía solicitar a la DIAN la inspección en sus instalaciones siempre y cuando fuera por motivos de circunstancias de mercancía, porque la mercancía fuera peligrosa, porque tuviera circunstancias especiales. Sin embargo, al operador económico autorizado, la autoridad aduanera sí puede ir a hacer la inspección en sus instalaciones si así lo solicita. Este es otro beneficio que también es muy importante para los operadores económicos, además porque realmente puede llegar a ser un ahorro en costos logísticos y además puede agilizar sus operaciones. Otro beneficio es la inclusión de la autorización como operador económico autorizado en el sistema como una de las variables que se consideran en el sistema de administración de riesgos de la ventanilla única de comercio exterior para obtener con mayor rapidez la respuesta en la evaluación de las solicitudes. Entonces, ¿qué se hace en la ventanilla única de comercio exterior? En la ventanilla única de comercio exterior se solicitan a través de, eso es en línea, los vistos buenos requeridos para, bien sea para la importación o para la exportación de una mercancía. Los vistos buenos ante qué entidades, ante el ICA, ante el INVIMA, ante la sociedad, ante la SIC, ante Indumil, ante el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un OEA, la BUCE lo que puede hacer es, de acuerdo a su sistema de perfilamiento de riesgo, indicar que soy un operador seguro y por lo tanto puede hacer que estas solicitudes sean resueltas con mayor agilidad. Normalmente las solicitudes ante la ventanilla única de comercio exterior pueden oscilar entre 2 y 5 días. Al ser un operador económico autorizado, estas solicitudes pueden ser resueltas de 1 a 3 días. Entonces, este es otro gran beneficio para las empresas que quieran o que se califiquen como operador económico autorizado, y esto aplica para el OEA exportador y OEA importador. Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación ordenada por el ICA en las instalaciones del exportador y depósito habilitado cuando a ello diera lugar. Entonces, el ICA también permite a un OEA exportador que se realice la inspección a que haya lugar en sus instalaciones. Normalmente las inspecciones del ICA y el INVIMA se realizan en zona primaria, al igual que las inspecciones de la Policía Antinarcóticos y de la Policía Nacional. En este caso, o por ser OEA, el beneficio es que estas inspecciones se pueden realizar en las instalaciones del exportador, solamente por el ICA, ¿no? Disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte del ICA y del INVIMA. Como ya es un operador seguro, puede haber disminución de las inspecciones por parte de estas autoridades, sin perjuicio de que en algún momento, por alguna situación o por alguna circunstancia de riesgo, estas autoridades puedan realizar las inspecciones físicas como lo consideren. ¿Qué otro beneficio hay? Beneficios, disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para las operaciones de importación por parte de la DIAN, esto para el OEA importador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy un usuario aduanero que no tengo esta calidad y me salen, no sé, presento 1000 declaraciones mensuales y de las 1000 me salen 900 físicas, sí me califico como OEA, puede ser que de las 1000 importaciones que realizo ya no me salgan 900 físicas, sino 500, 400, y eso es de acuerdo pues al perfilamiento de riesgo de la entidad. Sin embargo, como les digo, el que una empresa sea OEA ya es una seguridad ante cualquier autoridad de control. Otro beneficio, utilización de procedimientos especiales y simplificados para el desarrollo de las diligencias de reconocimiento de inspección según sea el caso
cuando éstas se determinen como resultado de los sistemas de análisis de riesgo por parte de las autoridades de control. Esto aplica para OEA importación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el beneficio de arriba nos está diciendo, le voy a disminuir el número de reconocimientos e inspecciones físicas. En el segundo beneficio nos está diciendo, pero si a usted le sale diligencias para inspección física documental, entonces yo voy a hacer que sean prioridad y que sean especiales y que sean más ágiles estas inspecciones por usted tener esta calificación. Otro beneficio muy importante, y ahorita también lo vamos a ver con el usuario de trámite simplificado, es efectuar el pago consolidado de los tributos aduaneros a la importación, sanciones, intereses y valor de rescate a que hubiera lugar. Esto es para el OEA importador. Es decir, el OEA importador realiza estas mismas 1000 operaciones al mes, 1000 importaciones al mes. Y resulta que no liquida ni paga tributos aduaneros por ninguna de esas importaciones y dentro de los primeros 5 días siguientes del mes hace el pago consolidado de esas 1000 declaraciones que obtuvieron levante. Esto que le permite a un importador, pues primero flujo de caja, segundo que pueda ingresar las mercancías y pueda tener espacio para poder pagar y liquidar los tributos y que pueda llevar un mejor control pues de sus operaciones. Esto también aplica si el OEA tiene que pagar intereses, sanciones y rescates, también los puede pagar consolidado dentro de los primeros 5 días del mes siguiente. Recuerden que habíamos hablado que las empresas de mensajería o los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes también realizan un pago consolidado de los tributos correspondientes al ingreso de los envíos del mes inmediatamente anterior y también lo deben hacer los 5 días hábiles del mes siguientes. Bueno, no presentar declaración aduanera anticipada en los casos en que ésta sea obligatoria para el tipo de usuario importador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay cierto tipo de mercancía como confecciones, calzado, textiles, unas partidas arancelarias específicas establecidas en la norma, una mercancía de aluminio y acero proveniente de Venezuela, que requiere la presentación de una declaración anticipada. ¿Y qué quiere decir esto? Es una declaración que se presenta antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. La declaración anticipada debe presentarse con mínimo 5 días de anticipación al arribo de la mercancía cuando se trata de trayectos largos es casi todo lo que viene de China, de Europa, y 2 días antes para trayectos cortos. Debido a las situaciones logísticas que se pueden presentar, en ocasiones es difícil que se cumpla este término y el no cumplimiento de este término genera el pago de una sanción. Sin embargo, para los OEAs no es obligatorio presentar esta declaración. Entonces los OEAs pueden presentar una declaración inicial y la pueden presentar con la llegada de la mercancía y no van a incurrir en ningún tipo de sanción ni de infracción. Cuando vean el régimen sancionatorio, se van a dar cuenta cuál es la sanción por la no presentación de una declaración anticipada obligatoria. De hecho, la DIAN hace poco hizo un programa donde sancionó a muchos importadores y muchas agencias de aduanas por la presentación extemporánea de declaración anticipada, por la no presentación de la misma, cuando la normatividad indica que es obligatorio. Entonces, esto es un beneficio que a los importadores realmente les parece muy bueno porque ahí pueden ahorrar muchas sanciones. Reembarcar las mercancías que, al momento de la intervención aduanera en el control previo y simultáneo, resulten diferentes a las negociadas y que llegaron al país por error del proveedor. Esto es un beneficio para lo de importador. Como ya lo habíamos hablado, no se pueden reembarcar mercancías que ya han sido sometidas a un régimen de importación. Sin embargo,
Para el OEA importador es posible realizar este reembarque en el momento de control previo y simultáneo, solo previo y simultáneo. Recuerden que ya habíamos hablado de los 3 momentos de control aduanero: control previo, control simultáneo y control posterior. Este beneficio solo es aplicable al control previo y control simultáneo. Las puede reembarcar y no debe constituir ningún tipo de garantía. Hasta aquí tenemos los beneficios del operador económico autorizado. Ahora vamos a revisar un poco los usuarios aduaneros con trámite simplificado o famosos UTS. ¿Qué son estos usuarios? Son los usuarios aduaneros autorizados para hacer uso de los beneficios otorgados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales previo al cumplimiento de las condiciones establecidas para el acceso de los tratamientos de esta figura. Aquí es importante resaltar que los usuarios de con trámite simplificado los escoge la autoridad aduanera. Es decir, la autoridad aduanera hace un estudio de acuerdo a sus perfilamientos de riesgo, de acuerdo al comportamiento de los usuarios, y establece si es procedente o no calificarlos como un usuario con trámite simplificado, y se le es informado al usuario que obtuvo esta calificación o esta condición ante la autoridad aduanera. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que la autoridad aduanera establece para poder calificar un usuario como un usuario de trámite simplificado? Esto es solamente tipo importador. Obtener por parte de la DIAN una calificación favorable de acuerdo con los criterios de gestión del riesgo. No tener deudas exigibles a favor de la entidad, ni ser objeto de devoluciones y compensaciones improcedentes, ni sanciones en firme en materia tributaria o cambiaria, o graves o gravísimas en materias aduaneras. Es decir, tiene que ser un importador pues que haya hecho las cosas bien, que no tenga deudas con la DIAN, que no tenga sanciones, que no haya solicitado devoluciones improcedentes y que ante la autoridad aduanera tenga una calificación favorable de acuerdo a los criterios del riesgo establecidos por la misma. Que sus representantes legales tampoco hayan sido condenados por la comisión de conductas punibles, ni tampoco que hayan tenido sanciones disciplinarias, porque estas condiciones ya hacen que la DIAN no considere otorgar esta calificación a un usuario aduanero. Y para ser autorizado como usuario aduanero con trámite simplificado, también se tendrán en cuenta las devoluciones y o compensaciones improcedentes, sanciones y condenas en firme durante los últimos 5 años contados desde la fecha que se reciba el informe emitido con base en los criterios de gestión de riesgo. Es decir, cuando la DIAN determine y establezca que ese usuario puede ser calificado como un usuario de trámite simplificado, verifica 5 años atrás que este usuario no haya tenido no haya solicitado devoluciones y compensaciones que no procedan, no haya tenido sanciones y condenas en firme, y así poder establecer si es procedente dar esta autorización o calificación. ¿Cuáles son los beneficios de un usuario de trámite simplificado? Así como el operador económico autorizado puede efectuar el pago consolidado de los tributos aduaneros, sanciones, intereses y valor de rescate, es decir, hace sus declaraciones de importación, liquida los tributos, no los paga y finaliza, empezando el mes siguiente, los primeros 5 días hábiles, hace el pago consolidado de todas las declaraciones de importación que han obtenido levante. Sin embargo, a diferencia del operador económico autorizado, el usuario de trámite simplificado sí debe constituir una garantía global, la que debe ser aprobada y autorizada por la DIAN. Esa es la diferencia. Claramente, para hacer OEA hay que tener unos procesos mucho más seguros, mucho más sofisticados, hay que garantizar la seguridad en la cadena de suministro. Un usuario de trámite simplificado, pues lo que debe hacer para aplicar a esta condición es ser un usuario
juicioso, hacer las cosas bien, y así la autoridad aduanera puede unilateralmente calificarlo de esta manera. El OEA, para la calificación OEA, el usuario lo puede solicitar, aunque la autoridad aduanera lo debe solicitar. En cambio aquí es la autoridad aduanera quien determina si ese usuario puede o no ser un usuario de trámite simplificado. Otro beneficio, ¿cuál es? Constituir una sola garantía global cuando el usuario tenga más de un registro aduanero. ¿Qué quiere decir eso? Que si el usuario, además de ser importador, es exportador, con una sola garantía global puede garantizar o puede garantizar todas sus operaciones. Constituir una garantía global en reemplazo de las garantías exigidas para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras como importador o exportador. Si yo soy un usuario importador y debo constituir una garantía específica, por ejemplo, para hacer un reembarque, entonces, al ser usuario de trámite simplificado, puedo constituir una garantía global que me ampare también, por ejemplo, ese reembarque, y además me ampare las operaciones de importación que yo realizo. Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar inspección cuando lo considere conveniente. Este es otro beneficio del usuario de trámite simplificado, y es obtener el levante automático de las mercancías. Sin embargo, si la autoridad aduanera determina o establece que por partida arancelaria o por tipo de mercancía o por alguna otra situación que se establezca dentro de los criterios de riesgo, puede generar que estas importaciones de este usuario de trámite simplificado tengan inspección física o documental, de acuerdo a cómo lo considere. Pero en términos generales, la mayoría de sus importaciones o a la mayoría de sus declaraciones se les va a otorgar un levante automático. Corregir las declaraciones de importación presentadas durante el mes sin necesidad de autorización de la autoridad aduanera. ¿Qué pasa o por qué este beneficio? En la normatividad aduanera se establece que si yo voy a corregir una declaración de importación, lo puedo hacer voluntariamente para ciertas casillas, como por ejemplo, valor FOB, modalidad, tratamiento preferencial. Si voy a corregir cualquier otra casilla de la declaración de importación, debo solicitar a la DIAN una autorización para que sea procedente realizar esa corrección. Si no lo hago de esta manera, puedo incurrir en una infracción y por ende debo pagar una sanción. Pero ¿cuál es el beneficio para estos usuarios? Que se corrijan las declaraciones sin necesidad de una autorización de la DIAN. Dentro del mes, eso sí, las declaraciones deben ser corregidas dentro del mes y presentadas dentro del mes para que alcancen a quedar dentro del pago consolidado. Ahora bien, entonces, como ya se los he dicho, ¿qué es el pago consolidado? El pago consolidado es que se debe realizar durante los primeros 5 días hábiles de cada mes el pago de los tributos aduaneros a la importación, sanciones, intereses y valor de rescate de las declaraciones aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el mes inmediatamente anterior. Así, para realizar este pago se debe tener, como les decía, una garantía global aprobada y autorizada, y se debe tener actualizado el registro único tributario. Si no se paga, entonces lo que va a pasar, o si no se paga dentro del término que establece la entidad, entonces la entidad le va a hacer exigible los valores adeudados, y si reincide en este incumplimiento del pago, puede ocasionar hasta la pérdida de autorización como usuario aduanero y además la sanción a que haya lugar. Bueno, entonces
hasta aquí finalizamos. Vamos a entrar en el tiempo de las preguntas si las hay. Digamos que hoy nos rindió mucho. Muchas gracias por la asistencia, Cris. Entonces estamos acá dispuestos para las preguntas. Como les decía Cristina, mañana, entonces nos encontramos a las 7 de la mañana. Les envío el formulario del simulacro. Ustedes lo diligencian, lo responden. Van a tener 40 minutos para eso. Y los 20 minutos siguientes lo vamos a resolver todos para que a ustedes les quede claro cuáles eran las respuestas de las preguntas. Pero la idea es que ustedes puedan realizarlo conscientemente, juiciosamente. En realidad, pues este conocimiento que se les está brindando es para que puedan hacer un buen papel en el concurso y que puedan tener los conocimientos claros. Entonces, si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta en este momento. ¿Alguna duda, inquietud? Una aclaración respecto. Listo. Melissa, en el chat hay una pregunta, o si Gladys, porfa, la lee. Es que de verdad voy en el transporte y me da pena con ustedes el ruido que genera. Entonces, Gladys, ¿está ahí? Cris, si quieres yo la leo, no hay ningún problema. Entonces la pregunta es, me gustaría una aclaración, dice Dinet Romero, una aclaración respecto a la diferencia de los pagos consolidados entre la OEA y UTS. Digamos que el beneficio de pagos consolidados entre OEA y UTS es el mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que como lo vimos en un principio, el OEA no debe constituir ningún tipo de garantía. En cambio, el usuario de trámite simplificado debe constituir una garantía global que garantice que se van a realizar estos pagos consolidados. Pero el pago consolidado y el término para hacer el pago y la forma en que se hace es exactamente el mismo entre OEA y usuario de trámite simplificado. ¿Quedó claro, Dinet? Por favor, si quieres escribir en el chat si te quedó claro. Perfecto, muchas gracias. Dice Gabriel Gersaín, buen día. ¿El material lo compartirán? Sí, Gabriel. El día de mañana, después del simulacro, yo se lo enviaré a Cristina y a través de la Secretaría de Educación y de Cristina me imagino que les compartirán el material. La idea es que se comparta pues posterior al simulacro porque la verdad es que lo que se busca es que ustedes verifiquen y revisen qué entendieron, qué les quedó claro y pues así puedan hacer un refuerzo o lo que consideren con respecto a los conocimientos o a las sesiones que se les ha dado esta semana. Entonces, la idea es que lo hagan pues a conciencia y que puedan establecer de pronto qué tema aún no tienen tan claro. Si en este momento hay alguna otra inquietud, alguna otra duda, la aclaramos. Si hay algún tema que de pronto Me hizo una pregunta, qué pena, ay, es que de verdad que ya casi me voy a bajar, pero que me da una pena, pero sí tengo esta inquietud. El operador económico autorizado, creería yo, de lo que el esbozo que nos hizo Melissa en generalidades, por lo regular son las personas grandes contribuyentes o no necesariamente. No, no necesariamente. No necesariamente. Operadores económicos autorizados, Cris, hay de varios tipos, como ya lo dijimos. Entonces puede ser importador, exportador y agencias de aduanas. ¿Qué pasa con un operador económico autorizado? No necesariamente tiene que ser un gran contribuyente, pero lo que sí tiene que tener para poderse calificar o para que las autoridades lo califiquen o le den como esta connotación, es que deben tener procesos estructurados, procedimientos estructurados, una cadena de suministro segura, procesos seguros, seguridad física,
De hecho, también se verifican y se revisan las instalaciones, la seguridad de las instalaciones de las empresas, la seguridad informática, los procesos, los procedimientos, los sistemas de gestión de calidad. Entonces, sí deben ser empresas que tengan sus procesos muy bien organizados, porque de otra manera, y seguros sobre todo, no podrían ser calificados. Sin embargo, no tiene nada que ver que sea gran contribuyente o que sea una persona. De hecho, la norma establece que podría ser una persona natural. Lo que pasa es que ahí es un poco más difícil el poderse calificar. Entonces, sí debe ser una persona jurídica con todos sus procesos seguros y que las entidades competentes efectivamente así los puedan comprobar y demostrar. ¿Listo? Profe, una preguntita. ¿Esos OEAs se pueden asimilar a los UAPs? No, los UAP, digamos que se pueden equivaler, o más o menos son los mismos beneficios que tienen hoy los UTS, los usuarios de trámite simplificado. Recuerden que los UAP o los usuarios aduaneros permanentes estaban calificados también. Uno de los beneficios era los levantes automáticos, ¿sí? Otro de los beneficios era el pago consolidado, pero los usuarios aduaneros permanentes, recuerden que también tenían que constituir una garantía global para amparar sus operaciones. Es lo mismo que pasa con los usuarios de trámite simplificado. A los UAP, para calificarlos como UAP en su momento, lo único que requerían era que ellos solicitaran ante la autoridad aduanera. Sí, la autoridad aduanera hacía unas visitas de controles, hacían unas auditorías. Sin embargo, solo estaba involucrada la DIAN para otorgar esta calificación como usuario aduanero permanente. Recuerden que para el operador económico autorizado, no solamente es la DIAN la que está involucrada, están las otras entidades de control, la Policía Nacional, la Policía Fiscal, el INVIMA, el ICA, el Ministerio de Transporte, dependiendo de lo que sea. Entonces, ya es un tema mucho más complejo y es donde están involucradas todas las autoridades de control. Entonces, es un tema distinto al del usuario de trámite simplificado y al del usuario aduanero permanente. ¿Te quedó claro, María Alejandra? Ah, Mónica, perdón. Sí, señora. Muchas gracias por la explicación. Listo. Entonces, si tienen alguna otra inquietud, recuerden que mañana es el simulacro y la idea es que pues lo puedan contestar bien y que aclaren todas las dudas que tienen. Cristina. Listo. Melissa, con respecto al simulacro, pues es que me escribieron algunos compañeros y compañeras que mañana es la celebración de la DIAN en el Cubo y entonces pues de pronto les va a dificultar pues presentar el simulacro, pero pues lógico que ellos quieren estar presentes. Entonces me estaban comentando que si hay la posibilidad, Meli, que se hiciera mañana en la tarde y usted nos pudiera regalar una horita en la tarde para hacer el simulacro. Señora. Sí, Cristina, hagámoslo así. Entonces hagámoslo, si les parece, de 6 a 7. De 6 de la tarde a 7. Entonces, nos conectamos a las 6. Les indico el enlace para que diligencien el formulario o diligencien el simulacro. Y sobre 6:40 revisamos y lo resolvemos ya cuando todos lo hayan enviado resuelto. Entonces ya lo resolvemos todos acá, pues para que se verifique efectivamente y cada uno sepa qué fue lo que contestó, pero pues la idea es que lo contesten, digamos, solitos y ya entre todos lo revisamos y lo resolvemos. ¿Te parece? ¿O les parece? Cris, no te escuchamos. Cris, no te escuchamos. Sí, los compañeros y las compañeras pues que están presentes, pues sí están de acuerdo en la propuesta que nos hace Melissa, entonces pues para que lo manifiesten, por favor. Sí, escriban por el chat, porfa, si están de acuerdo y lo hacemos De acuerdo, entonces en la Melissa. tarde. De acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias. No sé si Gladys se le ha dificultado un poquito la conexión, no sé si está presente, pues para que Gladys pues también le dé el agradecimiento a Melissa. Creo que también está Jimena, que voy por la calle, ya me bajé, lo logré. Entonces, Sí, no, sí, efectivamente, Jimena. Cris, tranquila, expresarte nuestro agradecimiento, Melissa. Entendemos el aprecio que tienes por la institución y por los compañeros y por la organización, y siempre has estado muy dispuesta a contribuir en estos espacios de formación. Estaremos muy atentos y juiciosos a hacer la tarea mañana. Esperemos que no nos dé tan duro la docente. No, dime, tranquilo. Pero Pues bueno, muchas gracias. Te agradezco siempre este espacio. muchas gracias a todos por la participación, por la puntualidad. Muchas gracias a Cristina y a Zinedian, a la Junta Directiva de Bogotá, a la Subdirectiva de Bogotá. Tuve la fortuna de ser parte de ella por varios años. Les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Muchas gracias por tenerme en cuenta y siempre estaré dispuesta a compartir los conocimientos y a aportar para que todos logremos el objetivo de pasar el concurso y de volver a Así es. encontrar en la entidad. Muchas gracias. Bueno, así como lo expresó Cristina, este material, después de terminado todo el bloque, será publicado en la plataforma con cada usuario de manera individual. Y bueno, pues igual seguiremos con estos espacios académicos. Hay que sacarle todo el provecho. El eslogan, como ya está muy bien descrito, es tu estudio para ganar. ¿Es así, Cris? Plan para ganar. Plan para ganar. Sí. Bueno, Meli, besito. Gracias. Verte nuevamente. Compañeras y compañeros, bueno, mañana 6 de la tarde, como dijo Melissa, y recuerden, el sábado 8 de julio empezamos con fiscalización aduanera, el 15 de julio cambios, tenemos un refuerzo de cambios con el doctor Jesús María Sereno y cerramos operador económico autorizado con la compañera Carmen Jimena Ortiz. Estaremos cuadrando esas fechas que nos faltan del doctor Sereno y de Carmen Jimena para que estemos atentos. Muchísimas gracias a todos y a todas por esa participación. Y pues el plan para ganar. Todos vamos a pasar el concurso. Eso es el chip que debemos tener en nuestra cabeza y en nuestra mente. Vamos a pasar este concurso y Zinedian, Subdirectiva Bogotá, va a hacer todos los esfuerzos para que en septiembre estemos felices y cumplamos esta meta y este logro que nos hemos fijado. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6. Gracias. Muchas gracias.